Bienvenidos una vez más a su canal favorito, el epicentro indiscutible de las exclusivas del mundo del espectáculo turco, donde las noticias explotan antes que en cualquier otro lugar. Y hoy, prepárense para ser catapultados a otra dimensión de chismes y emociones, porque tenemos una bomba con mayúsculas. Una noticia que ha sacudido los cimientos mismos de nuestras ilusiones, nuestras fantasías más preciadas. Sí, mis queridos soñadores, hablamos de Can Yaman y de Mehmet Özdemir. Han pasado meses, incluso años, desde la última vez que fuimos bendecidos con su presencia conjunta en la pantalla, robándonos el aliento, secuestrando nuestros corazones con esa química innegable, esa magia palpable que emanaba de cada mirada, cada toque, cada palabra. Hablamos por supuesto de la inolvidable Erken Cikus, ese fenómeno televisivo que conocimos como pájaro soñador, para los que nos siguen y aman desde Latinoamérica. Desde entonces el destino, caprichoso y enigmático, ha dibujado caminos separados para sus vidas, trayendo consigo una oleada de decepciones, un torbellino de rumores y esa persistente, inquebrantable esperanza, cual faro en la oscuridad, de que, algún día, ese amor que trascendió la mera ficción, ese amor que sentimos tan real y tan profundo, volvería a florecer con una fuerza renovada. Si eres de esos que suspiraron con cada mirada robada, con cada sonrisa cómplice que parecía un universo secreto compartido entre ellos, con cada gesto sutil, pero elocuente, que gritaba a los cuatro vientos la existencia de un amor profundo e innegable entre Can y Mehmet, entonces, mis amores, este vídeo está hecho a la medida de tus anhelos. Porque hoy vamos a desvelar, a diseccionar, a iluminar con la luz de la verdad ese titular explosivo que seguramente ya has visto, que te ha perseguido en tus sueños y te ha mantenido en vilo. Can Yaman vuelve, Mehmet lo esperó en el aeropuerto, la bomba. Prepárense porque esto va a ser épico. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta vorágine de emociones desatadas, antes de que la locura nos consuma por completo, quiero pedirte un favor, un pequeño gesto que marcará la diferencia. Si eres nuevo por aquí, si has llegado a nuestro canal buscando respuestas y consuelo para tu alma chipe, o si, por alguna razón inexplicable, aún no te has suscrito a este templo del chisme turco, este es el momento perfecto para hacerlo. No lo dilates más, únete a nuestra comunidad, presiona ese botón de suscribirse, y activa la campanita mágica para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas, ni uno solo de nuestros análisis profundos y apasionados. Recuerda, aquí en tu canal favorito te enterarás de todo, absolutamente todo, antes que nadie, y con el análisis más completo, el más imparcial, pero también el más apasionado, del fascinante mundo del espectáculo turco. Así que no te lo pienses más, libérate de tus dudas y únete a nuestra gran familia, donde los sueños y el chisme se dan la mano. Ahora sí, mis amores, agárrense fuerte, abróchense los cinturones, que despegamos hacia la verdad. La verdad detrás del regreso de Can Yaman y la posible espera de Mehmet Özdemir. La noticia, como habrás imaginado, ha corrido como la pólvora en un campo seco, incendiando las redes sociales, los foros de fans, los grupos de WhatsApp, todo. Y es que la simple mención de los nombres de Can Yaman y de Mehmet Özdemir juntos, incluso separados por una simple coma, es suficiente para desatar una ola de comentarios apasionados, teorías descabelladas y, por supuesto, muchísimas esperanzas renovadas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Cuánto hay de verdad, cuánto de especulación y cuánto de simple deseo ferviente en este revuelo mediático? ¿Realmente Can Yaman ha regresado a Turquía? Y lo más importante, la pregunta que nos quema por dentro, Mehmet Özdemir lo esperó en el aeropuerto con el corazón latiendo a 1000 por hora y una sonrisa temblorosa en los labios. Vamos a analizar la información paso por paso, como si fuéramos detectives meticulosos en busca de la verdad, separando la verdad de la especulación, los hechos comprobados de las meras conjeturas para que tú mismo, mi querido espectador, puedas sacar tus propias conclusiones, formar tu propia opinión y decidir si quieres seguir creyendo en la magia del amor verdadero o resignarte a la cruda realidad. Primero confirmemos lo evidente, lo que ya es un hecho innegable, una piedra angular sobre la cual construir nuestro análisis. Sí, mis amores, Can Yaman está de vuelta en Turquía. Después de pasar una temporada considerable en Italia, donde ha estado trabajando arduamente en diferentes proyectos ambiciosos, incluyendo la aclamada serie Viola come il mare, Can ha regresado a su tierra natal, la tierra que lo vio nacer y crecer como artista. Esto lo sabemos gracias a diferentes fuentes confiables, publicaciones directas en sus redes sociales oficiales, fotos y vídeos capturados por fans afortunados que lo han visto paseando por las calles de Estambul, e incluso confirmaciones categóricas de medios turcos de renombre, medios serios y respetados que no se dejan llevar por simples rumores. Pero ahora aquí viene el meollo del asunto,
el nudo gordiano que debemos desatar. ¿Por qué? ¿Qué motivos ocultos, qué designios inescrutables han traído de vuelta a Can Yaman a Turquía? ¿Cuáles son las razones detrás de este regreso que ha despertado tantas pasiones? Y lo que es aún más importante, lo que realmente nos importa, ¿Demet Özdemir lo esperó en el aeropuerto? ¿Hubo un encuentro secreto, una mirada furtiva, un roce accidental que encendió la chispa de un posible reencuentro? Sobre la primera pregunta, las razones del regreso de Can son, por ahora, inciertas, envueltas en un halo de misterio que alimenta aún más la especulación. Algunos medios, siempre ávidos de exclusivas, especulan que podría estar preparando un nuevo proyecto cinematográfico o televisivo en Turquía, un proyecto ambicioso que lo consagraría aún más como estrella internacional. Otros, con un enfoque más romántico, sugieren que simplemente quería pasar tiempo de calidad con su familia y amigos, recargar energías y reconectar con sus raíces después de una larga temporada lejos de casa. Lo cierto es que Can Yaman es un hombre muy reservado en cuanto a su vida personal, un hombre que protege su intimidad como un tesoro preciado, por lo que es difícil saber con certeza sus verdaderas motivaciones, los pensamientos que realmente rondan por su cabeza. Y ahora, llegamos al punto más jugoso, al plato fuerte de nuestro análisis, al clímax de nuestra investigación. ¿Demet lo esperó en el aeropuerto? Aquí es donde la información se vuelve más confusa, más contradictoria, más escurridiza que una anguila. No hay fotos que confirmen este encuentro, ni un solo fotógrafo paparazzo que haya capturado el momento mágico. No hay vídeos que muestren a Demet esperando ansiosamente en la sala de llegadas. Ningún testigo presencial, ni siquiera el empleado de una cafetería cercana, ha salido a corroborar la historia, a confirmar que vio a Demet con sus propios ojos. La única evidencia que tenemos, la única base sobre la cual construir nuestras teorías, son los rumores persistentes y las especulaciones desenfrenadas que circulan como virus por las redes sociales. Pero, ojo. Que no haya pruebas concretas, que no existan fotos ni vídeos irrefutables, no significa necesariamente que el encuentro sea imposible, que la historia sea una mera invención de fans desesperados. Demet Özdemir también es una figura pública muy discreta, una mujer que sabe cómo moverse en las sombras, cómo evitar la atención de los medios. Si realmente hubiera querido encontrarse con Can en secreto, si hubiera estado dispuesta a arriesgarse a ser descubierta, es muy probable que lo hubiera logrado, utilizando su astucia y su conocimiento del terreno. Además, hay que tener en cuenta que el aeropuerto de Estambul es un laberinto gigante, un lugar enorme donde miles de personas se cruzan cada día, donde es relativamente fácil pasar desapercibidos si se tienen los medios y la voluntad para hacerlo. Así que, en resumen, después de analizar todas las aristas de la situación, no podemos confirmar categóricamente que Demet esperó a Can en el aeropuerto, no podemos dar por sentada esta información como si fuera un hecho probado. Pero al mismo tiempo tampoco podemos descartarlo por completo, cerrarle la puerta a la posibilidad de un encuentro secreto, de un momento robado. Ahora, para comprender mejor el contexto actual y alimentar aún más nuestra especulación, vamos a analizar brevemente la vida de ambos actores, sus situaciones sentimentales y profesionales. Demet Özdemir se casó hace poco con el cantante Oğuzhan Koç, una boda fastuosa que parecía el inicio de un cuento de hadas. Un matrimonio que, a pesar de la felicidad inicial y las fotos idílicas en redes sociales, ha estado rodeado de persistentes rumores de crisis y distanciamiento, rumores que han sido alimentados por la prensa turca y comentados con avidez por los fans. Aunque ambos han negado públicamente estos rumores, defendiendo la solidez de su relación, la prensa turca sigue especulando sobre la salud de su matrimonio, buscando señales de fractura en cada gesto, en cada declaración. Por su parte, Can Yaman ha estado soltero desde que rompió su compromiso con la periodista italiana Diletta Leotta, una relación que fue muy mediática, que acaparó portadas de revistas y programas de televisión, y que terminó de forma abrupta, dejando a muchos fans con el corazón roto y preguntándose qué fue lo que realmente sucedió. Si analizamos estos dos escenarios, si ponemos en perspectiva la vida sentimental de ambos actores, podemos entender mejor por qué la llegada de Can Yaman a Turquía ha generado tanta expectación, porque ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans. Si los rumores de crisis en el matrimonio de Demet son ciertos, si existe una fisura en su relación con Oğuzhan, la reaparición de Can podría ser interpretada como una señal de esperanza, como la posibilidad de un reencuentro romántico, como la oportunidad de retomar una historia que quedó inconclusa. Pero seamos realistas, mis amores. La vida real no es una novela turca, no siempre hay finales felices ni reencuentros épicos bajo la lluvia.
Y aunque nos encante fantasear con escenarios perfectos, con segundas oportunidades y con amores que vencen todos los obstáculos, debemos ser conscientes de que la realidad puede ser mucho más compleja, mucho más decepcionante. Es posible que Can Yaman haya regresado a Turquía por motivos puramente profesionales o personales, sin ninguna intención de reavivar viejas llamas con Demet, sin siquiera pensar en ella. Es posible que Demet esté felizmente casada con Oğuzhan, que ame a su esposo y que la idea de un reencuentro con Can sea solo un sueño lejano, una fantasía infantil. Pero como dice el viejo dicho, la esperanza es lo último que se pierde. Y mientras haya una pequeña chispa de posibilidad, mientras quede un resquicio de duda, los fans de Can y Demet seguirán soñando con verlos juntos de nuevo, con verlos protagonizar una historia de amor real que supere todas las barreras y que les permita ser felices para siempre. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más interesantes, las más descabelladas, pero también las más creativas, que he encontrado navegando por las profundidades de las redes sociales sobre este tema candente. Algunos fans, los más optimistas y románticos, creen fervientemente que Can y Demet han estado en contacto en secreto durante todo este tiempo, que han mantenido una comunicación clandestina a través de mensajes encriptados y llamadas telefónicas disfrazadas, y que su reencuentro en el aeropuerto fue planeado con antelación, orquestado cuidadosamente para evitar la atención de los medios. Otros, en cambio, con una visión más pragmática, piensan que fue una simple coincidencia, un encuentro fortuito que podría desencadenar algo más, un chispazo que podría reavivar el fuego de la pasión. También hay quienes especulan que Can podría estar interesado en trabajar con Demet en un nuevo proyecto, ya sea una serie de televisión, una película romántica o incluso una campaña publicitaria millonaria. Después de todo, la química entre ellos es innegable, una fuerza arrolladora que traspasa la pantalla, y cualquier proyecto en el que participaran juntos sería un éxito asegurado, un imán de audiencia y de crítica positiva. Y por último, no podemos descartar la teoría de que todo esto es una estrategia de marketing cuidadosamente planeada para generar expectación y aumentar la popularidad de ambos actores. Después de todo, la simple mención de sus nombres juntos ya es suficiente para incendiar las redes sociales, para acaparar la atención de los medios y para convertir cualquier evento en un fenómeno viral. Sea cual sea la verdad, sea cual sea el motivo detrás del regreso de Can Yaman y la posible espera de Demet Özdemir en el aeropuerto, lo cierto es que la llama de la esperanza se ha reavivado entre los fans y mientras esa llama siga encendida, seguiremos soñando con verlos juntos de nuevo, con verlos compartir una historia de amor que nos haga creer en la magia y en el poder del destino. Mis amores, llegamos al final de este vídeo lleno de emociones, de especulaciones y de sueños compartidos. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo, de esta inmersión profunda en el mundo del chisme turco. Como hemos visto, la noticia del regreso de Can Yaman a Turquía ha generado una gran expectación, especialmente entre los fans que sueñan con un reencuentro con Demet Özdemir. Aunque no hay pruebas concretas de que Demet haya esperado a Can en el aeropuerto, la posibilidad sigue latente en el aire, como una promesa susurrada al oído. La realidad es que la vida de ambos actores ha tomado caminos diferentes desde que protagonizaron Erkenci-Kuş. Demet está casada, aunque rodeada de rumores de crisis, y Can ha estado trabajando en Italia. Sin embargo, la esperanza es lo último que se pierde, y mientras haya una pequeña posibilidad, los fans seguirán soñando con verlos juntos de nuevo. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo, por haber compartido conmigo este momento de chisme y especulación. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis apasionado del mundo del espectáculo turco. Ahora, quiero saber tu opinión, quiero escuchar tu voz. ¿Crees que Demet esperó a Can en el aeropuerto? ¿Crees que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos? ¿Qué te gustaría ver en un futuro proyecto con Can y Demet? Déjame tus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, quiero pedirte un último favor, un último gesto de cariño. Si te gustó este vídeo, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni una sola de nuestras exclusivas. Recuerda, aquí te enterarás de todo, antes que nadie, y con el análisis más completo y apasionado del mundo del espectáculo turco. Muchas gracias por su apoyo incondicional. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.